Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho, largo, alto, las tres dimensiones son lo que encontramos cada día y muchas veces lo que se explica en el aula es el plano. Es importante estudiar desde muy pequeños, el espacio, ya que vivimos en tres dimensiones. Todos sabemos matemáticas. Las personas que trabajan en la construcción saben matemática, ya que para construir una casa, de alguna manera, conocen el teorema de Pitágoras. Las personas que trabajan haciendo costura para hacer nuestras ropas también saben matemática. Para confeccionar esos patrones de ropa deben saber cómo calcular el ancho del brazo, ¿cierto? Nos toman las medidas las señoras que hacen las costureras, ¿cierto? La señora que se gana la vida caminando entre medio, o cualquiera de los vendedores ambulantes caminando entre medio de los autos, ¿cierto? Aquí en la capital o en otras regiones, también tiene que hacer cálculos para moverse entre medio de los vehículos y para sacar la cuenta de cuánto debe invertir para tener rédito, ¿cierto?, en esa inversión. Y en la feria se han fijado todas las personas feriantes que sacan las cuentas sin calculadora y nos dicen, esto le cuesta y aquí tiene el vuelto. Por otro lado, la geometría que ellos manejan para hacer más atractivas nuestras compras, esas pilas de frutas que son verdaderas pirámides súper atractivas donde nosotros nos acercamos sin que nos demos cuenta, ellos están haciendo publicidad y marketing. Las emociones influyen en la realidad diaria de cada persona y nuestras experiencias determinan esa realidad. Cuando hemos sido escolares, si nuestras experiencias y esas emociones fueron quizás no tan buenas, esas emociones luego y esas experiencias determinaron nuestra trayectoria profesional. Les quiero contar que cuando yo era niña, como esa foto que está puesta ahí, nuestra profesora de básica era especializada en matemática. Y la profe le decía a nuestros padres que prepararan la bolsita del cachureo. No del cachureo eso, porque cachureo ya llega, era la bolsita del cachureo que todavía no existía ahí, Marcelo con los monos. Y era bien sostenible la cosa de esa época, por eso la imagen ahí de la sostenibilidad. La profe decía pongan porotitos adentro de la bolsa. Tapitas de bebida, botones. La profe nos enseñaba a hacer serie, conjunto, nos enseñaba a calcular cositas en primero básico con la bolsita del cachureo. Súper pilla la profe. Esas emociones a mí me evocaron confianza posiblemente más adelante. En esta imagen que ustedes pueden apreciar, podemos encontrar emociones de felicidad cuando tenemos una clase de matemática donde estamos súper entretenidos, o quizás emociones de tensión, estrés, cuando estamos en una clase de matemática y estamos tratando de resolver un problema y no nos sale el problema. O quizás estamos tristes cuando nos entregan una mala nota y esa nota nos da tanta pena que la profe tiene que ir a consolarnos porque la pena es tan grande por no haber sacado un 7 o por haber sacado un rojo. Y quizás sereno, relajado, porque están haciendo mindfulness en la sala y después de eso vamos a aprender matemática.
Generalmente cuando se habla de matemática, el recuerdo puede evocar emociones de energía negativa. En la niñez es cuando se construyen esos recuerdos y afloran en la adultez. Por ejemplo, para una mujer que tiene que equilibrar varios temas, por eso la imagen, sacar las cuentas, por ejemplo, la que lleva las cuentas de la casa, obvio que sabe matemática. Muchas mamás dicen, no, es que yo soy mala para la matemática. ¿Y quién lleva las cuentas de la casa? Las mamás, muchas veces. Pero creció pensando que era mala y por eso no estudió una carrera con matemática. Y eso es lo que uno dice pasa desapercibido, pero es la que hace malabares con las cuentas en la casa. Generalmente cuando se habla de matemática, como comentaba, puede evocar recuerdos de energía negativa. La influencia de los aspectos emocionales, socioemocionales en el rendimiento de matemática comenzó a medirse y comenzó a ser de interés entre los países de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de los países, en el año 2003. Se empezó a considerar en esa época, en las mediciones de PISA. Y se pudo ver que en estos resultados que los aspectos socioemocionales son tan relevantes como el estatus socioeconómico. Todos sabemos que cuando se entregan los resultados de las pruebas estandarizadas, donde son más descendidos los resultados es donde hay menos poder adquisitivo. La buena noticia y la esperanza representada a través de esta figura es que los aspectos socioemocionales sí pueden ser mejorados por el sistema educativo. Y hay que considerar un factor que para mí ha sido importante, como lo es la ansiedad matemática. ¿Qué es la ansiedad matemática? Es un temor o tensión general asociado con situaciones que involucran interacción con la matemática. Esa ansiedad matemática es el sentimiento de tensión o miedo que interfiere con el rendimiento matemático y ha sido asociada a peores rendimientos en matemáticas. Sin embargo, la ansiedad matemática afecta transversalmente a todo el estudiantado, no solo a los que les va mal, también a los que les va bien porque genera tensión. Observemos la siguiente gráfica. Acá tenemos a Chile más o menos top en ansiedad matemática y los resultados tampoco son buenos. Entonces es una preocupación para nuestro país hacer algo con la ansiedad matemática de nuestros jóvenes que a los 15 años se les pregunta cómo aplican la matemática, ya que a mayor ansiedad, peores son los resultados. Y si se fijan, los países con mayor ansiedad matemática se concentran en Sudamérica. En palabras de profesores de países donde la ansiedad matemática no es tan alta, cuando los estudiantes y las estudiantes sienten ansiedad, no puede haber aprendizaje. Esta soy yo en el año 2022. Yo estaba experimentando mucha ansiedad. No era ansiedad matemática, era ansiedad. Recuerdo que ese día sentía mucha ansiedad por una situación que me había impactado durante el año 2022. Y ese día tenía una situación social a la que me iba a enfrentar. Entonces aquí pienso en otra canción, era como, lo he pasado mal, lo he pasado mal. Pero bueno, la verdad es que yo tengo que comentarles que como persona neurodivergente, de niña no tuve dificultades. Neurodivergente de altas capacidades, muchas veces uno enmascara lo que le pasa. Pero hay muchos niños y niñas que se encuentran en nuestras aulas y eso no lo vemos. Y esos niños y niñas después crecen y van a los trabajos. Y aquí es donde también hay que tener cuidado porque no siempre nos sentimos incluidos, escuchados o comprendidos.
ya que no todos aprendemos de la misma manera, no expresamos nuestros pensamientos de la misma manera, ni hacemos las cosas de la misma manera. Eso no significa que lo que hacemos es malo, significa que es diferente nada más, y esa diferencia puede enriquecer los equipos. Lo mismo que en las salas de clase puede enriquecer muchas conversaciones. Pero bueno, volvamos a la ansiedad. Porque en general pensar luego fuera de la caja no es una amenaza, es una riqueza. Entonces, descripción de un caso de ansiedad matemática. Un caso clínico, podríamos decir, cuando yo estaba estudiando neurociencia. Caso clínico, nombre ficticio, una niña llamada Hedy de 15 años. Las emociones de Hedy hacia la matemática son de tensión negativa. Del lado negativo, ¿se acuerdan? Energía negativa. Y el profesor de matemática le pide que vaya a la pizarra a explicar este ejercicio. Quizá, como diríamos en chileno, me fui al chancho con el ejercicio que le puse a la Hedy ahí para que lo hiciera. En neurociencia se puede quedar paralizada, ir a la lucha o la huida. ¿Qué le pasa a Hedy en ese minuto? Se le dilataron sus pupilas, se le secó la boca, aumentó su frecuencia cardíaca, se le tensaron los músculos, se le erizaron los vellos de la piel, puso cara de miedo, está estresada. Hedy no está preparada para este nivel de amenaza. Cuando la ansiedad aumenta, hay actividad en la amígdala. Antes de estudiar el cerebro, uno piensa que la amígdala es lo que uno tiene adentro de la garganta, que operan de la amígdala y todo eso, pero no. Hay algo adentro del cerebro que se llama amígdala, que está ahí dibujado, y la amígdala es una estructura, como bien mencionaba, del cerebro que se encarga de las emociones y que está estrechamente relacionada con el proceso de aprendizaje y la memoria. Y aquí es donde se genera la memoria del miedo. Y cuando estamos en situaciones de estrés, tenemos menos capacidad de extinguir ese miedo. A mí me gusta informar esto a los profesores y a las familias en general, porque es importante que a los niños no les generemos miedo a la matemática. La neurociencia identificó que el estrés crónico, las hormonas del estrés y los neurotransmisores liberados durante y después de un evento estresante son los principales moduladores de los procesos de aprendizaje y memoria en humanos, con implicaciones críticas para los contextos educativos. Y les voy a mostrar la siguiente gráfica. Acá las niñas, si se fijan, tienen mucha ansiedad respecto de los varones en la medición de la prueba PISA, de la última que tengo conocimiento, porque ahora no tengo todavía los resultados de la que pasó la última vez. Esta es del año 2021. Y le doy énfasis a esto porque mujeres, niñas de 15 años con ansiedad, no es bueno. Después estamos subrepresentadas en carreras donde la matemática es importante. Y se necesita reducir lo más rápido posible y brindar el apoyo necesario a estas niñas, jóvenes, niños. La apuesta desde los estudios en educación matemática y en neurociencia es principalmente a prevenirla, ya que la ansiedad matemática se incrementa a medida en que el estudiante avanza en su escolaridad. Y aquí les quiero decir que yo sé, la IA me entregó un dibujo que tiene un error. Yo sé, sale tercero, no es que haya quedado repitiendo la niña, faltan algunos grados escolares también, que la IA se equivoca, y eso es lo que le digo a mis estudiantes. Cuando quieren estudiar con inteligencia artificial tienen que tener cuidado porque la IA tiene alucinaciones. Y no es que uno a veces le dé malo los prompts. Me dicen, profe, no, si yo estudio cálculo con el ChatGPT. Sí, pero y a veces las respuestas que le da no están todas buenas. Entonces, pensamiento crítico también es algo importante que desarrollar en el futuro de nuestros usuarios de la inteligencia artificial.
Aquí viene de nuevo la esperanza que aparece, porque es importante fomentar, además en los jóvenes, la autoconfianza. Creerse el cuento. Porque en matemática es tan importante como el estatus socioeconómico. La autoeficacia matemática, que son los pensamientos sobre las propias capacidades para organizar y ejecutar acciones hacia ciertos logros en matemática, es lo que hay que cultivar en niñas, niños y jóvenes. La buena noticia es que desde la neurociencia ya se sabe que si exponemos a niñas y niños a juego desde muy pequeños, su desempeño en educación matemática en primaria será bueno. Entonces tenemos que potenciar esto también en educación secundaria para que sean buenos también en educación secundaria, buenas y buenos. Y también es buena noticia que desde la educación matemática sabemos que la resolución de problemas es un interesante elemento para potenciar la creatividad en la resolución de problemas y en la matemática. Es una fuente de inspiración la resolución de problemas y en consecuencia para promover la autoeficacia. Porque es tan maravilloso cuando la persona resuelve el problema de matemática y dice, ajá, lo tengo. Y eso es tan gratificante. Y también sería tan maravilloso tener espacios donde podamos contar con salas para desarrollar la parte sensorial de los niños y tener material manipulativo. Desde la didáctica de la matemática, que en palabras simples es la ciencia social que se ocupa de comprender cómo se aprende y cómo se enseña la matemática, esta ciencia ecléctica, porque es una ciencia que estudia cómo los humanos hacen algo, ¿no? Entonces en ello estudiamos la matemática de la humanidad, de la escuela, de los oficios, de las civilizaciones, la justicia social que está implicada en la matemática, para citar algunos ejemplos, es tan importante porque la matemática es para todos y todas. Bueno, es allí que tenemos nosotros el Museo Laboratorio de Didáctica de la Matemática donde hacemos investigación. Este museo laboratorio se enriquece con la socialización, participación, reflexión y colaboración permanente de estudiantes de pedagogía en matemática, profesores y sobre todo con escolares que nos visitan cada semana. Ahí estamos nosotros en distintas redes de museos nacionales y aquí está el QR por si quieren tomar una imagen para ir a visitarnos. Nosotros estamos cada semana recibiendo niños, invitándolos a vivir la matemática de una manera diferente, haciéndonos cargo de que la ansiedad matemática es una realidad, que las emociones son importantes, explorando la matemática con su propio cuerpo, descubriendo la matemática detrás de juegos, emocionándose con la matemática. Allí los niños participan, los niños aprenden, descubren cosas y sería tan maravilloso poder contar con un edificio que albergue este museo laboratorio, donde todas y todos puedan ir con sus familias a descubrir secretos como este que les pongo acá encriptado. Y por qué no tener niñas que vayan al museo laboratorio, como esta niña que fue y insistió en resolver ese puzzle y nosotros estábamos, sí niña, tú puedes, tú eres grande, tú lo vas a conseguir y la niña lo consiguió y podría llegar a ser una gran ingeniera. Así nosotros haríamos el show y podríamos salir incluso en cadena nacional ayudando a todas las niñas a sentirse autoeficaces. ¿Y por qué no? Una de estas niñas que nos visita podría llegar a ser una tremenda matemática, como Teano de Crotona, que divulgó todo el trabajo de Pitágoras, como Sofía Kovalevskaya, como María Mizarcani, la primera en obtener la medalla Fields, o las educadoras María Antonia Canals y Emma Castelnuovo. Porque esas mujeres existieron y han pensado y enseñado matemática al más alto nivel y han sido quizás poco visibilizadas, pero las niñas no es que no quieran ser matemáticas, es que no han tenido esos modelos de rol presentes. Y es importante que los visibilicemos, porque quién sabe, podrían ser como Hedy Lamarr, aquella actriz tan bella, la Hedy que nunca tuvo ansiedad matemática, que inventó la primera versión del espectro ensanchado,
que es la base del Wi-Fi sin el cual no podríamos vivir ahora. Y podemos hacer que más niñas y más niños en Chile se crean el cuento. Y quizás entonces algún día la matemática también sea un gracias a la vida y en las multitudes la materia que todas y todas amamos.